Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Ester no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Todo este asunto tiene que ver con principios de reino y principios de autoridad. Ahora vuelva al capítulo 1. ¿Qué hace cuando entonces Ester la llama? La Ester, que representa a la iglesia, recupera su posición de autoridad. Porque en este caso Asuero, que era el rey, lo vemos ejerciendo la posición de autoridad y restaurando, y en este caso organizando los principios de autoridad. Entonces dice en el verso 19: si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad, y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más al rey Asuero, y el rey haga reina a otra mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó estas palabras a los ojos del rey y de los príncipes, se hizo el rey conforme al dicho de Meucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, diciendo que todo hombre afirme su autoridad en su casa, y que se publique esto en la lengua de su pueblo. Entonces el rey hace 3 cosas en lo que tiene que ver con la posición de autoridad. Restaura Ester, le da la posición de autoridad, ya que Vasti la rechazó. Es la posición que debe tener la iglesia. Pero cuando se recupera la autoridad y la posición de autoridad, ocurren 3 cosas que están ahí en el verso 19 al verso 22. Primero, ¿qué hace entonces cuando hay una autoridad en una posición? Cuando entiende la autoridad de posición, cuando entiende que la autoridad es una posición. Primero, ¿qué hizo el rey? Removió la rebeldía, ¿cierto? La rebelde Vasti fue rechazada. En otras palabras, se sometió la maldad. Entonces, cuando una persona restaura, cuando una iglesia restaura la posición de autoridad, ¿qué pasa con la maldad? Se somete, se controla y se gobierna. ¿Dónde están las demás autoridades? Bajo los pies de la iglesia. Cuando uno entiende la posición. Si la iglesia entendiera eso, mejor dicho, es una iglesia poderosa. Entonces se somete, la iglesia recupera el sentido y vive en victoria. Se somete la maldad. Segundo, estableció un decreto de respeto a la autoridad. Primero, se removió la rebeldía, se controla la maldad cuando se recupera la posición de autoridad. Se debe de someter la maldad. Si tú en tu casa, escúcheme, como hombre, si eres cabeza en tu casa, cuando entiendes la posición de autoridad, escúcheme, los tuyos se deben someter bajo la autoridad de esa casa. En esa casa se hace lo que el Señor dice que se hace. No con imposición, ni con golpes, ni con gritos, sino con la posición de autoridad. Amén. Que es servicio, que es amor, eso lo entendemos. Entonces todos los que están alrededor se tienen que someter a esa autoridad, y la maldad de los hijos tiene que estar, ¿qué? Controlada. Debe de controlarse. Porque si sus hijos siguen haciendo lo que quieren, si la maldad entonces se sale de control, entonces hay anarquía y no se está ejerciendo la autoridad y no se ha entendido. Cuando se recupera la posición de autoridad, cuando la entendemos, la maldad se tiene que someter, se tiene que doblegar. ¿Estamos? No puede la maldad dominarnos, pues entonces no estaríamos entendiendo lo que el Señor hizo. Pero si a muchos lo está dominando la maldad, es porque ¿qué? Porque no han entendido la restauración de la posición de autoridad. Segundo, estableció un decreto de respeto a la autoridad. Es decir, se recupera la honra de la autoridad, se recupera la honra tanto de la iglesia como de los principios de autoridad. ¿A quién escogió el rey? ¿A cualquiera? A la mejor. ¿Estamos? En este caso Ester. La coloca en su posición de autoridad para que gobierne con él. Es el mismo concepto de la iglesia, ¿cierto? La embellece, le pone su corona, le quita las manchas, les quita las arrugas, la adorna,
para que gobierne con él. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Entonces, cuando se recupera la posición de autoridad, lo primero se somete a la maldad, porque si no se somete a la maldad, ¿cómo se va a gobernar? Hay una iglesia que está gobernando la maldad, peleando con la maldad. No, es que en el reino y bajo los principios de autoridad, la maldad se somete. ¿Cómo voy a pelear? Entonces la maldad no se ha sometido. No dice la escritura que lo que pisare, ¿cierto? Está hablando de ¿qué? De una posición de autoridad. Entonces lo que está bajo los pies está gobernado, está sometido. Es una posición. ¿No se acuerda lo que el Señor dijo en Lucas 10? Yo les doy autoridad ¿de qué? De pisar serpientes y escorpiones. Entonces, ¿dónde están todo lo que tiene que ver con las serpientes, los escorpiones, los 1000 demonios, yo no sé qué, las moscas, todo donde tiene que estar? Pero las moscas, los escorpiones son los que supuestamente están gobernando a la iglesia. Entonces, ¿cómo va a gobernar una iglesia así? No es que le quitan la corona, la espelucan. Un rey, para poder gobernar, tiene que estar peleando. No es que no tenía corona, estaba despelucado peleando. El rey gobierna sentado, y lo demás se somete bajo ese principio de orden y de autoridad. Si usted y yo entendemos que la iglesia está sentada gobernando y está reinando, ¿cierto? Tiene su corona de autoridad, ¿cierto? De honra. Entonces la iglesia sabe para lo que está sobre esta tierra. Usted como papá, como hombre de Dios, sabe y entiende lo que eso significa. Pero que la maldad gobernando, que un chinito cogiendo al papá y volviéndolo ropa de trabajo, que un muchacho de 17, 18, 20, lo que tenga, o de 40, manipulando la familia y poniéndola a hacer lo que él quiere. Eso es lo que se ve hoy en día. Un irrespeto y una rebeldía hacia la autoridad, porque no la estamos ejerciendo y no hemos entendido la posición de autoridad. Eso no se conquista con golpes ni pelea, eso es entendiendo la posición. Y los hijos deben entender eso. Y tercero, ahí del mismo libro de Esther, el verso 22. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre, ¿qué dice? Afirme su autoridad. ¿Dónde? ¿Dónde es tu casa? Si usted no la firma aquí, no recupera la autoridad aquí, mucho menos la va a recuperar en los suyos. El que no gobierna bien esta casa, tampoco puede gobernar lo demás. Entonces, tercero, ¿qué decreto dio el rey? Mire, posición. Primero, ¿qué hace? Eleva a Esther, a la iglesia, a la posición de autoridad, ¿cierto? Se somete la maldad, removió la rebeldía, restauró la posición de la iglesia, se sometió la maldad, ¿cierto? Se recuperó la honra, el lugar, la posición, el privilegio. Estos días me estaba comentando alguien, o hablaba con alguien, que en el colegio los muchachos se burlan de los profesores, de los defectos de los profesores, que porque uno no tiene pelo y tiene la cabeza toda rara, le dicen que es que cabece huevo. Y creo que es el director de un colegio. Y los muchachos, cabece huevo, y arrancan a correr, peladitos así, con los profesores. Y ahora no, más adelante vamos a estar mirando las clases de autoridad que hay, que se tiene que restaurar. Los hijos en la casa que es que, ¿qué hubo, cucha? ¿Qué hubo, cucho? Ahí hay reino. A mí me dice un hijo así, y mejor dicho, se las tiene que ver con el Señor. Entonces, ¿cómo escucho? Este cucho friega mucho. ¿Qué cuento? ¿Qué es eso? Cucho, lave los platos. Cucho, deme para esta. Cucho, deme para esta otra. Y la maldad tomando control, ¿cierto? Porque no se ha recuperado la autoridad y la maldad se extiende y se expande. Y los hermanitos dormidos y la iglesia por allá trabaja y lo vuelven ropa de trabajo. Todo el mundo se burla de él. ¿Quién dijo? Si hay una iglesia, y hablando de la iglesia estamos hablando de cada uno de nosotros que formamos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero si uno ha entendido esta posición, es que burlándose de usted, que es que cristiano, crispeto, a no ser que esté dando mal testimonio y no entienda, se bajó de la autoridad. Usted se baja de allá y comienza a hacer cosas que no son, pues claro, lo van a irrespetar. Le van a decir crispeto, no te van a respetar. Pero un poco de muchachos burlándose de las autoridades. ¿No se acuerda el caso que pasó allá con Eliseo, cierto? O Elías, ustedes saben la historia. Que los muchachos se juntaron y le decían,
calvo, sube, calvo. Parece que era calvo. ¿Y qué hizo Elías? Elías volteó y qué, y reprendió y se lo comieron esos osos. No estamos diciendo que usemos eso mal, ¿cierto? Hay que usar bien la autoridad. Pero es un cuadro donde entendemos que cuando hay una persona entendiendo la posición de autoridad, ¿cierto? Y le decían, sube, sube. Mire lo contradictorio de este cuadro. Le decían a Eliseo, sube. Ahora se están burlando. ¿Y sabe por qué se burlan de usted? Porque los mismos muchachos le están diciendo, cuando se burlan le están diciendo, usted se bajó. En otras palabras le estaban diciendo a Eliseo, usted no es profeta. Se estaban burlando de él. Usted no está en las alturas. Te bajaste de ahí, le estaban diciendo, sube, sube. Ahora hay que decirle a los papás y a las mamás, suban al lugar que le corresponde, a la posición que les corresponde de autoridad. Porque si usted se baja de allá, se lo come el oso, se lo lleva el tigre y hasta el león. ¿Cómo se va a someter la maldad si alguien ha abandonado su posición? La gente sufre porque la maldad lo arropa y dice, ay, yo quiero salir de este problema. Quiero que el pecado no me gobierne más. Y la escritura dice que el pecado no los gobernará, no los dominará. Ustedes ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia, que es un reino. Acérquense confiadamente al trono, al reinado, a la autoridad de la gracia, para que alcancen misericordia y encuentren, escúcheme, gracia para el momento que la necesitamos. Es una autoridad, es un reino. Ahí tiene que vivir. Usted tiene que vivir sentado en el trono de la gracia, para que ejerza la autoridad. Y más de uno está que se baje, que se baje. ¿Qué le decían al Señor allá a la multitud en la cruz? Si eres hijo de Dios, bájese, ¿cierto? Y eso es lo que quiere la mayoría, tus hijos. Porque si tú te bajas, escúcheme, hay anarquía. Y cuando hay confusión, la maldad gobierna. ¿Qué más felices están los hijos donde el papá y la mamá estén separados? Porque como dice un adagio por allá, confunde y reinarás. Entonces si los hijos confunden y ponen a pelear a papá y a mamá, ¿quién es el que reina? Ellos. Porque manipulan. Como están en problemas, entonces aprovechan de uno, porque saben que están peleados, que no se hablan, entonces van a uno, porque sabe que no le habla y sacan ventaja de ese problema. Y a gritos, el mundo le está diciendo a la iglesia, bájese. La religión le está diciendo, bájese de allí. Porque lo que quiere es reinar la religión, hoy lo que gobierna es la religión. Lo que tiene que gobernar es una iglesia restaurada, una iglesia adornada y embellecida. ¿Estamos? Que entienda la posición que le entregaron. Es un privilegio para usted y para mí, el lugar donde estamos sentados. Pero a gritos el que no entiende, bájese. Bájese. Los hijos, bájese. Las mujeres, bájense. Y los maridos, cabezones. Ah, sí, mi mujer me dijo que me bajara, que yo no fuera cabeza, que ella va a ser la cabeza. Es que, mija, gobierne usted. Haga usted lo que quiera, yo me someto, yo le traigo toda la platica del sueldo y se la entrego a usted. No estoy diciendo, escúcheme, que no haya un orden. ¿Estamos? Pero uno no puede abusar de los derechos. Si el Señor le dio el privilegio a usted de manejar la economía, está haciendo un servicio como autoridad. ¿Estamos? Pero le está, ¿qué? Haciendo un servicio a su esposo. Pero no es para que coja, ahora que mando yo, aquí mando yo porque tengo la plata. Y usted se somete, pero se le someten ¿a qué? Hoy lo que reina es la plata, y la autoridad que se tiene es cuando hay plata. Hijo, venga, ¿qué me va a dar? Te doy 5,000 si me haces un mandado. Ahí voy, papá. Porque se le somete es al señorío de la plata. Ese es un señor. Porque eso es lo que está manejando hoy en día el sistema. Ese está bien coronado, ese sí hay que bajarlo de allá. Ese sí se tiene que bajar porque usted dejó que se le subiera y abandonó la posición de autoridad que le corresponde a la iglesia. Porque el que está gobernando es el señor dinero. Y en el hogar lo que manda es la plata. ¿Sí o no? En muchos hogares, aquí no, gracias al Señor. Esta es una iglesia que recuperó su posición de autoridad. Aquí hay hombres que entienden lo que es ser cabeza, aman a sus esposas, las respetan, las valoran, le dan el lugar que corresponde en el hogar. Y esposas que le dan el lugar que le corresponde a su cabeza. Amén. Esposo, gobierne porque a usted le entregaron esa responsabilidad. Usted es el líder, diríjame. Las mujeres están deseosas de hombres
que recuperen la autoridad para que las dirijan con sabiduría, que les enseñen y que las restauren. Si el hombre no asume esa responsabilidad, va a tener a la pobre esposa arrugada, sin corona. Las mujeres sufren. Una mujer asumiendo el papel de autoridad sufre mucho. Ella no sabe, los hijos la vuelven ropa de trabajo, la manipulan por los sentimientos porque ella es mujer. ¿Cómo le va a quitar eso si ella es mujer? Se controla cuando hay autoridad, pero eso no se le puede quitar. La mamá se saca el bocado de la boca y se lo da a los hijos, ¿cierto? Y todos los días, tenga mi hijo, entonces se enflaquece la mamá. Si no hay autoridad, hágame el favor, ya usted comió, deje que coma tu mamá. Pero por la mamá afuera, pues ella es mamá. Así la hizo el Señor. Pero ¿quién es la responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad? De la autoridad. ¿Y qué le dice? ¿Qué hace el rey Asuero? Que el hombre afirme su autoridad. ¿Dónde? Aquí se tiene que afirmar la autoridad. Aquí se tiene que restaurar primero. Es una posición. Si no se restaura, ¿con qué vas a gobernar? ¿Cómo va a gobernar? Escúcheme. En este tiempo un hombre o una mujer de Dios, en medio de tanta maldad, en medio de tanta rebeldía y tanta oposición, cuando casi el 90% de los muchachos, escúcheme, son rebeldes hacia la autoridad. En los colegios necesitamos hombres y mujeres de Dios que entiendan lo que esto es, para que restauren su posición de autoridad. Aquí, si la recupera aquí, la recupera afuera. Primero tiene que ser en su propia casa. Tienes que gobernarte bien acá. Nadie se va a someter si usted no se gobierna. La maldad no se va a someter a nada si usted no recupera la posición y somete la maldad. ¿Estamos? Pero si la maldad te controla, ¿a quién se le va a someter? ¿Estamos? Pablo dice a la iglesia, estando prontos para castigar toda desobediencia, pero cuando vuestra obediencia sea perfecta, y solo en Cristo hay obediencia perfecta. El que está en Cristo y entiende esto y recupera la posición, hay obediencia perfecta. Entonces, ¿qué hace uno? Castiga la desobediencia. ¿Cómo la castiga? Sometiendo la maldad con los principios de autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Con la vara de la palabra. Porque en este tiempo es ¿con qué? Con la palabra. Y dice, no, pastor, eso a la palabra o no le hacen caso, hace más caso un pescado. Entonces, ¿coja qué? Pues si toca. Si no le hacen caso a lo espiritual, entonces ¿coja qué? La vara de la corrección, toca la literal. Si quiere que lo trate por el espíritu, lo trato ¿con qué? Con la palabra. Pero si quiere que lo trate por la carne, entonces lo trato con esta. ¿Cierto? Porque hay gente necia que le gusta es que le den con esta. Aunque majes al necio entre granos de trigo en un mortero, majados con el pilón, no se apartará de su necedad porque es necio. Aunque le digas, irele, es necio. Y dice, ¿para quién es la vara? Para el necio, para las espaldas del necio. Entonces, si hay que tratarlo por la ley, trátelo por la ley, porque la ley ¿qué hacía? Castigar el cuerpo de maldad, el cuerpo de maldad. ¿Qué fin tenía como propósito la maldad, la ley? Castigar el cuerpo pecaminoso. Entonces, si no le gusta por la fe, por los principios y por la palabra, entonces hay que usar la vara. Hay gente que está viviendo ese tiempo y le toca así. Yo les digo a los míos, yo ya no vivo en ese tiempo. Yo no quiero estar luchando con gente carnal. Porque para un carnal hay que mandarlo con esta y hay que gritarlo. El espiritual no. El espiritual entiende principios, sabe la posición que tiene él como hijo y sus padres como autoridad y le obedecen con la palabra. ¿Estamos? Pero si uno está en otro tiempo, entonces, a ver, Pepito, venga para acá. Puni, ¿por qué me pega? Porque sí. ¿Y por qué me pega? Porque sí. ¿Por qué me pega? Para no perder la costumbre. No, mentira. No se puede abusar de los principios. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay que hacerlo bien. Ordenó que el hombre ejerza su autoridad en su casa. Se restaura el orden. ¿Sí o no? Ese es el principio bíblico. Primera los Corintios 11, 1, 2. Pablo dijo, quiero que sepan. Leámoslo para terminar allí. Hay clases de autoridad, pero lo dejamos para el miércoles. Si usted quiere venir, si usted se quiere someter a la autoridad, venga el miércoles. Si puede, ¿no? Primera los Corintios capítulo 11. Por eso, ¿sabe qué tienen que hacer las mujeres en este tiempo? ¿Por qué tienen que orar?
si podemos llamar así para que entienda el concepto de la oración, ore para que le restauren su autoridad. Amén. Eso fue lo primero que yo aprendí cuando conocí esta palabra hace 5 años. Estamos desempacaditos, 5 añitos. ¿Cuánto lleva usted? Escuche, porque yo nací hace 5 años. Lo de atrás para mí no cuenta. Era ignorante y no sabía lo que hacía, porque era ignorante en la fe. Ahora es diferente, ¿cierto? Por restaurar la autoridad. Fue lo primero que yo entendí. Señor, restáurame los principios de autoridad. Restáurame como autoridad, ¿cierto? Y a los míos, ayúdales a entender para que se les restaure la autoridad. Alguien hablando señorío, señorío, y no entiende lo que son principios de autoridad. Mujeres que es que fuera diablo, fuchi, yo no sé qué, y se me somete el diablo. ¿Quién sabe qué es lo que se le somete? Pero no se le someten a su autoridad en su casa. No se someten a nadie. Esto es más peligroso. La gente lo ve muy deportivamente y muy folclóricamente. Estamos en Corintios, primero a los Corintios 11, desde el verso 1. Me encanta cómo comienza el apóstol Pablo. ¿Qué comienza diciendo el apóstol Pablo? Verso 1. Sean imitadores. ¿Qué imitaba Pablo? ¿Por qué lo imitaba? Porque reconocía principios de autoridad. Ahí sigue el verso, mire, verá. Sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. ¿Y cómo lo imito? Verso 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como se las entregué. Era una instrucción apostólica. Verso 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, ¿qué hace el rey Asuero? Restaura, ¿qué? Somete la maldad cuando recupera la posición, ¿cierto? Eleva a Esther, a la iglesia, a la posición de autoridad. Automáticamente se somete. Efesios dice que todo lo sometió bajo la planta de los pies. Hebreos 2 dice que todo lo sujetó bajo la planta de los pies. Y usted está ahí mismo en esa posición. Si usted lo cree, ¿lo crees? Le estás gobernando. La corona, posición. Por allá en Apocalipsis dice que a la iglesia, a una de las iglesias le quitaron la corona. ¿Qué es eso? La posición de autoridad. No solamente sometió la maldad, sino que también restauró la honra de la autoridad, la embelleció, la adornó, la honra. Pablo dice en Romanos 7, denle honra, no le deban a nadie nada, sino él ámese los unos a los otros. Al que honra, páguele honra. Al que impuesto, al que tributo. Entonces, a veces estamos endeudados ¿con qué? La gente dice, ay, tengo una deuda, no he pagado los servicios. Debo un poco de impuestos de la casa. ¿Cierto? Esas sí las tienen bien claras. La deuda de honra, cuando dice que no le debamos nada a nadie. Hay gente que no ha pagado la deuda de honra. Nos debemos honra los unos a los otros. Dice, paguen a lo que deben. Al que tributo. Al que impuesto, y al que honra. Pague la honra. Es una responsabilidad. Esa es una de nuestras deudas, si se le puede llamar así. Y por último, ordenó que el hombre ejerza su autoridad en su casa. Restauró el orden. Restauró la autoridad. Y eso aplica para todos. Si usted es una mujer solita, no tiene marido, o el que tiene no ejerce nada, no sabe ni qué pitos toca, entonces el Señor te equipó con la fe. ¿Estamos? Para que usted ejerza la autoridad que el Señor le entregó. Se someta a la maldad. Entendiendo, con fe se somete a la maldad. No se somete ni con gritos. Se somete es creyendo en lo que usted es ahora en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hay que entender. Que la autoridad es una posición. Hay muchas moradas. Usted es la morada. Y cuando recupera el orden, Él viene y habita en nosotros para restaurarnos la posición de autoridad, para que lo hagamos bien. Te damos gracias, Señor, por tu palabra.